Bueno, ahora vamos a arrancar charlando y luego me presento. Yo digo, voy a enfocar quizás de otro lado, a diferencia de las otras charlas, que mi expertise no tiene que ver la tecnología en sí mismo, sino más que nada venir trabajando en el sector musical o en el sector cultural. Entonces me interesa plantear ahí algunas tensiones, digamos, que están sucediendo y un poco contarles qué es esta investigación que estuvimos trabajando o bajando en los dos últimos 2 años, o casi los dos últimos 3 años en este libro que se llama Llamas Música. Eh, acá justo me gustaba este video, creo que la mayoría de acá debe conocer a Bizarrap, ¿no? Sí, bueno. Como hace un tiempo, ahora me tocó dar una charla sobre inteligencia artificial al equipo de la empresa Bizarrap, ¿no? Y me puse a investigar qué es lo que tenían ellos sobre el tema. Y apareció algo que está bueno, que es un video que no sé si todos vieron, pero después recomiendo. Una de las Bizarrap Sessions se lanzó con un teaser en el que esto como una mini película en la que Bizarrap descubre un laboratorio que hay en la oficina de la empresa en la que en teoría trabaja y le dicen, mirá, acá descubrimos lo que se viene, la inteligencia artificial, te olvidás de los músicos, digo, no necesitas músicos de verdad. Y él plantea esta idea de que se va a morir la música, ¿no? Como, lo pongo en este sentido porque estamos hablando del mainstream, ¿no? Y estamos hablando de el planteo que muchas veces en cada cambio tecnológico o esa reticencia que muchas veces tienen los ecosistemas musicales o culturales. En el polo opuesto, digamos, aparece Flow GPT. No sé, ¿alguno sabe o para saber si conoce el nombre Flow GPT del artista? Voy a poner 2 segundos de esto y después para que entiendan el nivel estético y después hay una explicación que explica él mismo. Flow. Siempre que hay elecciones, en su cara se enamora cuando se da el poder. Luz le roban, quedó sola con ganas de no creer más. De escapar si no volver a amar. En campaña se pone, aunque confían que esto va a cambiar. Bueno, sigue ahí, si no nos ponemos No voy a hacer twerking, no se preocupen. Me dieron ganas, pero no. No, un poco un proyecto de música urbana que hecho, digamos, vamos a decir, trabajado con inteligencia artificial. Después tenemos una presentación, ¿no? Pero hoy estamos viviendo en ese momento, ¿no? Después creo que va a venir Sweetma, va a hablar de agentes para la música, ¿no? Estamos en un momento en el que hay muchos extremos sucediéndose y dentro de esta tensión. En nuestro caso, digamos, esto voy a ser muy breve, venimos trabajando en estos desde Futurex en distintas investigaciones o espacios, ¿no? Para plantear estos interrogantes que son muy amplios y que efectivamente tienen sesgos. O sea, desde el lado de la tecnología lo pueden ver desde un lugar, ¿no? Y muchas veces, de hecho, una charla previa donde alguien decía, no, porque Suno es increíble y es divertido y para el ecosistema musical, o sea, Suno puede estar bueno, pero es lo que está mal, o sea, o lo que no nos puede... o lo que tenemos que discutir, por lo menos, ¿no? Entonces, como esas tensiones. Bueno, y estas son algunas de las publicaciones. Este es el libro, la investigación y un espacio que hicimos previo al libro. Y esto es una investigación que va a salir ahora en 2 semanas, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la cultura en Chile. Hicimos para el gobierno de Chile un relevamiento de qué estaba pasando en ese cruce con la cultura. Que es interesante entender cómo está impactando esta tecnología en efectivamente toda la cadena de valor y en los distintos sectores. Bueno, tenemos acá, tengo unas preguntas que quizás no son tanto el contexto, pero son las que disparan el libro, ¿no? Como primero esta idea antagónica, ¿no? De que si la inteligencia artificial destruye la música o viene a salvar la creatividad. Creo que un poco los que somos más grandes vivimos esta idea cuando apareció Internet, en donde parecía que la piratería también iba a destruir la música y en algunas otras ocasiones.
Ahora lo real es que los datos son datos que fuimos relevando, es que, y esto es una obviedad para ustedes, pero todas las personas se van a ver impactadas por la inteligencia artificial, así que no es que estamos en un contexto de decir la dejamos afuera, sino es cómo incorporamos esto. Ahí, después de investigarlo, por lo menos en lo cultural, y ahora vamos a ver algunas de las cosas, lo más interesante de entender la tecnología, que creo que con la Web3 también pasa y nos pasó, que es que parece que aparecen problemas nuevos y en realidad se resaltan tensiones existentes, ¿no? Cuando hablamos de música generada por inteligencia artificial y un contenido que podemos decir que es sintético, ¿no? Como que no hubo un humano atrás, digamos, estamos volviendo a una discusión histórica de la industria de la música desde que aparecen las cajas de ritmo, ¿no? Y los últimos 50, 60, no sé, años por lo menos para atrás. Entonces, pararnos de ese punto de vista y entender cuáles eran las tensiones que hoy se venían acelerando con la inteligencia artificial nos ayudó mucho a plantear la investigación. Y ahí también entender cómo esto impacta, digamos, a la industria mainstream, ¿no? También, o a la industria más que por fuera de los nichos. Esto es interesante porque en Billboard en noviembre sacó una tapa ahí con un fantasma que es Ghost in the Machine, digo, por el libro, pero básicamente es una entrevista a un compositor que hizo el deepfake de Drake y Weeknd, ¿no? Y que fue como uno de los, digo, dentro del mainstream, como el primer hito donde personas empiezan a consumir como de una manera más no como un meme musical, como podemos consumir un deepfake, no sé, de Gardel cantando Muchacho, que es como algo lúdico, sino como decir, mira, hay un tema nuevo de estas personas y consumirlo como algo verídico, digamos. Y el compositor da una charla y de alguna manera que salga en Billboard y que esté hablando, es como la industria entendiendo o validando un poco que eso está sucediendo hoy. Y otro ejemplo, digo, que tiene que ver es con que yo ahora estoy un poco obsesionado con este tema, que, por ejemplo, la rentabilidad de Spotify hoy está dada por la creación de fake artists. Digamos, desde el 2017 hasta acá, Spotify viene reemplazando, digamos, según la investigación de Liz Pelly, tracks de artistas por tracks de compositores que a veces son más sintéticos, que a veces no son creados originalmente por un compositor que representa a 4.000 artistas y tiene que ver con hacia dónde estamos yendo en relación en el consumo masivo, ¿no? Es decir, hoy la plataforma más importante de streaming lo que le preocupa es pagar menos regalías, porque mientras más contenido sintético tenga o generado por artistas fakes o artistas, digamos, de bancos, pagan menos regalías. Y lo que se está comprobando, y aparece en este libro que salió ahora en febrero, tiene que ver con eso, ¿no? De que hace 7 años están trabajando en eso. Y, por ejemplo, todos los playlists de ambient, música clásica, jazz y géneros experimentales vienen teniendo reemplazos, digamos, cada vez más abruptos de tracks de artistas. Por ejemplo, no sé, Brian Eno, que capaz varios lo conocen, bajó como casi un 40% sus escuchas en streaming porque fue siendo reemplazado, o muchos otros artistas así que de repente aparecen con artistas que vos decís, ¿quién es este? Y no tienen historia, no tienen nombre, ¿no? Digo, es interesante, no está necesariamente la inteligencia artificial metida, pero sí va a ser un campo de impacto directo muy en el corto plazo, digamos. Y después esto que es de hace la semana pasada o hace 2 semanas, que no sé si lo vieron, ¿alguno vio esta campaña o algo? No. Que es 1.000 artistas de Reino Unido se juntaron, entre ellos Damon Albarn, el cantante de Blur y de Gorillaz, entre otros, para sacar un disco. Este es el tracklist del disco, en el que el tracklist básicamente dice que el gobierno no debe autorizar que empresas de IA roben su música, no debe legalizar eso, ¿no? Esto tiene que ver con una legislación que habla de
la posibilidad de entrenar, o sea, de generar entrenamientos con todo el contenido de Internet, ¿no? Que es una de las disputas. En la legislación que plantea Reino Unido integral sobre inteligencia artificial, digamos, se da como implícitamente la idea de que empresas privadas podrían entrenar con todo lo que existe en Internet. Y esta fue la respuesta. Lo interesante, digo, está bueno como campaña, tiene que ver con que son todos tracks que son en silencio, no hay músico dentro de estudios. Y básicamente planteando de que si el gobierno autoriza esos entrenamientos, los estudios se van a quedar en silencio, ¿no? Ahí siempre en la tensión como de la música y la tecnología aparece, digo, el sector musical aprovechando esa romantización, ¿no? De que tiene y esa poética de que efectivamente, más allá de estar de acuerdo o no con el debate, imaginarme que hay 20 personas que en un estudio que se quedan sin trabajo, digo, che, no me copa, o sea, y bueno, y ellos, gracias a esta campaña, consiguieron el lobby en el que ahora se está discutiendo acotar o vincular la discusión en relación de esta legislación. Bueno, como Seba contó antes, Futurex es un espacio de investigación y desarrollo en foco de música, tecnología y cultura de Internet. Le iba a presentar mi clon, pero vamos a ir rápido porque creo que voy a demorar, si no. Y ahora lo que vamos a ver es como que son estas partes, un poco de contexto, algunos desafíos que se plantean en la IA y la música y algunos usos que me parece están buenos, pero la idea es que a partir de ahora también vayamos charlando. En el plano de contexto, digamos, sí. Sí. Ah, te fuiste, o sea, como que tiraste otra charla, así como me agarraste la pelota. Bueno, pero lo está generalizando mucho, o sea, como en dos frases sintetizando como una historia de 100 años, digamos, de la industria de la música. Entonces, lo que voy a decir es que efectivamente dos cosas que están buenísimas y está bueno, que capaz no lo planteé. De cualquier manera, digamos, el modelo de streaming tradicional efectivamente es para muy pocos, digo, como, no sé, entre el 2 y el 5% del consumo va... no, el 2 y el 3% de los creadores se llevan más o menos el 90% de las regalías, o sea, el 10% restante queda para el 95% en un buen panorama, o sea que efectivamente eso es así, o sea, está bueno decirlo para los que no lo sepan. Y después lo otro de cómo vamos a consumir música en el futuro, bueno, hologramas, lo que fuera, digo, pero no nos adelantemos, digo, para entender el futuro también hay que... Sí, recitales con holograma. Sí. Sí, efectivamente eso ya sucede, sí. Bueno, en Japón hay un artista que se llama Hatsune Miku que hace eso de 2009, o sea, como que, digo, acá vamos, pero ya va a empezar a llegar ahí. Vamos a hablar de contexto. Acá lo primero que a nosotros nos gusta, y en realidad es spoileando cosas del libro, la idea es como spoilear algunas de las ideas principales que aparecen en la publicación, tiene que ver con esto, como el tema de la IA creativa o la IA funcional, que para nosotros es muy importante esta idea de que en general hay una tensión muy grande en el que, bueno, ¿para qué se usa la IA, no? Y a todos nos pasa algo que es que si la IA reemplaza lo que nosotros vemos como algo creativo, que nosotros hacemos, ¿no? Puede ser desde escribir código o puede ser desde hacer una ilustración o hacer una canción o hacer un video, sentimos como una tensión o una amenaza, ¿no? En esa tecnología. Pero si nos resuelve un problema, está buenísimo. Y ese problema, o eso que para nosotros es algo funcional, seguramente para otra persona sea algo creativo. Entonces, entender esta distinción a nosotros nos ayuda después a catalogar el tipo de acciones que se pueden hacer
Porque efectivamente entender el vínculo de la inteligencia artificial y la música, o la inteligencia artificial y la cultura, no está dado por la creación de contenido artístico generativo, sino por cómo impacta, digamos, en toda la cadena de valor, ¿no? Como en la comunicación, en la gestión, en el management, en el armado de todo lo que está alrededor de un proyecto. De hecho, o sea, ahora para la encuesta que hicimos de Chile, solamente el 30% de las personas que usan inteligencia artificial las usa para un fin que considera creativo. No, en general lo utilizan para fines funcionales, resolver un problema de las cosas que le dan paja, básicamente. Bueno, acá justo está esta idea de que no solo tienen que ver con la creación de audio y aparece tanto en el texto como creación, edición de contenidos, en imágenes, diseño de flyer, branding, ¿no? En la música, en video, edición automatizada, generación de videoclips o efectos, y en audio, composición musical o síntesis de voz, restauración y mezcla de sonido. Pero para alguien que hace música, posiblemente la IA aparezca más para generar mezcla, masterización, samples y demás, que para componer, que es algo que ya esa persona hace. Gonza podrá decirlo, afirmar o no. Afirma, más o menos, algo así. Después tiene que ver, ¿no? Eso cómo creamos y después cómo consumimos. Y acá es donde quizás no hablamos de Web 3, pero tiene que ver más con Web 2. En mi experimento social, que ya capaz alguien ya lo vio, pero es como decir, bueno, si tenemos que ver un video ahora, después de es una batalla de dos pandillas de monos, no sé cómo dirían, o un concierto de una orquesta, digamos. ¿Cuál elegimos? Digo, no me lo respondan. Ya está claro. No, esto no tiene que ver en... Digo, sí, está mal, o sea, pero... lo que creo es que esto habla de hoy cómo consumimos en general cultura. ¿No? Digo, los contenidos culturales hoy compiten dentro de una lógica de una economía de la atención, que básicamente lo que busca es retener a las personas la mayor cantidad de tiempo dentro de las plataformas. Digo, los que trabajan en tecnología, digamos, lo sabrán más, menos, o lo usarán más o menos, pero básicamente es eso, ¿no? Como la retención de audiencia. Para decirlo Spotify, el valor más importante de una canción es que la persona no la cambie. Digamos, no importa qué pasa dentro, si no la cambia. Entonces, entender eso, digamos, también a nosotros nos plantea esta idea de decir, bueno, ¿cómo consumimos música? Hoy, o cómo consumimos cultura, la IA no es responsable de esto, digamos. O sea, tiene que ver con una tendencia en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Como que somos todos como esos medio aliens así como pegados a un teléfono. No sé, ¿cómo estoy de tiempo, Seba? Tranqui, bueno. No, bueno, algún ejemplo voy a pasar. Falopa. Este es un newsletter muy bueno que lo recomiendo, sé que a un par les puede gustar, que es una persona que trabaja en tecnología, de hecho desarrollando Colors. ¿Vieron esos videos que tiene un fondo de color? Seguro algunos se cruzaron. Bueno, él era uno de los, él desarrollaba la comunidad en Colors y armó un newsletter para contar un experimento en el que por 30 días iba a salir sin teléfono de la casa. Y va contando todo lo que va pasando alrededor de eso y la verdad que es muy interesante. Lo dejo y lo recomiendo. Bas Grassmeyer y el newsletter se llama Calm and Fluffy, pero es interesante entender esto, ¿no? De los procesos de consumo que hoy estamos en el que estamos hiper conectados y esta es una tecnología que nos viene a abrochar un poco más, digamos, en ese contexto, que yo lo veo desde el lugar de acompañar proyectos que trabajan en la cultura y desde consumidor, ¿no? Y de papá también. ¿No? Y cómo las plataformas tecnológicas lo que hoy están buscando es ponernos pantallas cada vez más cerca y que las usemos cada vez más tiempo. En este punto, para cerrar el área de contexto, digamos, nuestros descubrimientos principales tenían que ver con que lo que estaba pasando, digamos, en el cruce de la IA y la música, resaltaba estas tensiones históricas, ¿no? Que hablamos hace un rato, ¿no? Lo orgánico y lo sintético, lo estandarizado y lo personalizado, los artistas y los derechos y plataformas sin libre uso, la tecnología y el impacto ambiental y el extractivismo y la sostenibilidad.
Y aparecen como tensiones porque, digo, ahora estamos hablando de un contexto más macro, pero como o sea, llevan a que se genere más contenido sintético o más estandarizado, también permiten la posibilidad de personalizar contenido como nunca lo vivimos, ¿no? Entonces entramos en una tensión donde efectivamente hay dos grandes bloques de posibilidades. Acá tengo la presentación de FlowGPT para entender un artista que está trabajado con IA full y ahora contamos un poco más cómo se cuenta a sí mismo. Hola, soy Flow GPT, el primer prototipo artístico de la nueva industria de la música. Con mi tecnología estoy generando demos donde pueden escuchar sus voces y flows favoritos, colaborando sin las limitaciones causadas por el negocio, el ego, la competencia y entender que el futuro de la música está en la esencia. Como les adelanté en IA Fue Olvidado, mi Demo 6 no es solo una canción, es una experiencia guiada a través de las diferentes etapas en la evolución musical, donde la inteligencia emocional y la artificial se unen para revolucionar todo lo conocido. Y para el siguiente paso, dejaré que las voces más populares de diferentes países los lleven por una gira mundial, comenzando por la de un viejo conocido. Cargando Demo 6. Se puede gira mundial para enseñarle a los gringos a perrear. Bueno, acá este proyecto me gusta por el storytelling y ahora vamos a contar otra particularidad, pero no sé si tiene esa referencia, pero utiliza la tapa del álbum de Bad Bunny, del último álbum de Bad Bunny, como uno de los escenarios. Y como la IA como una reivindicación, ¿no?, estética, ¿no?, y casi política de ese uso para contar algo, ¿no? Y me parece esto que es súper interesante. Ahí ahora voy a dar el ejemplo de esto y voy a pasar rápido ahí así de última si alguien quiere hacer una pregunta. En ese universo, digamos, hoy aparecen un montón de desafíos que impactan, digamos, o tensiones a la industria de la música y con el cruce de la inteligencia artificial. Principalmente el de la propiedad intelectual. Recién lo que estábamos hablando es un proyecto que basa, digamos, su desarrollo en deepfakes, o sea, en voces que son copias o copias profundas de artistas que ya son conocidos. Además de todas cuestiones que, bueno, la estandarización, la economía de la atención, la brecha tecnológica, digamos, porque efectivamente las personas que van quedando afuera de esta inclusión tecnológica quedan todavía un poco más afuera. Cómo se generan estos nuevos modelos de negocio, todos los sesgos que plantean hoy todas las plataformas. Digo, en ese sentido, hace un tiempo hicimos una charla que se llamaba Folclore Generativo para entender cómo, digamos, las plataformas como Suno, Udio, de música generativa responden a los ritmos más folclóricos. Y efectivamente hay un sesgo en el que muchos de los ritmos folclóricos hoy desaparecen dentro de estas nuevas plataformas por falta de entrenamientos y demás. Y la necesidad o no de una regulación. Vamos a pasar. Acá, para volver a traer el ejemplo de FlowGPT, y esto es como me interesa, es esta idea de que vamos a hacer que todos somos artistas y que tenemos un perfil de Spotify y lo abrimos y hay una canción con nuestra voz que no hicimos. ¿No? Decir, bueno, eso... acá es, bueno, está este ejemplo, pero no, va acá. Eso le pasó, por ejemplo, a Bad Bunny, como le pasó a Drake, a Weeknd, ¿no?, que son ejemplos muy lejanos, pero es interesante. Y con una postura totalmente opuesta apareció Grimes. ¿Conocen a Grimes como artistas varios? Sí. Bueno, vos sí, está bien, pero digo, no. A ver, en estos dos horizontes, digamos, Bad Bunny, FlowGPT, no sé si mayo del año pasado, lanzó una canción que era un featuring de Justin Bieber, Bad Bunny, etcétera, otros artistas. Esa canción se viralizó tanto y entró en Spotify, la pudieron subir a Spotify, digamos, la subió desde FlowGPT etiquetando a Bad Bunny y entró en un top viral mundial en un día, hasta que la bajaron. Bad Bunny lo que hizo al respecto fue enojarse bastante, ¿no? Y se enojó no solo con la canción, sino con los fans, ¿no? Si les gusta eso, sálganse de este grupo, váyanse a la mierda, ¿no? Fue bastante peor en relación de
de generar esa cosa de decir, bueno, ¿cómo a alguien le iba a poder gustar algo generado por inteligencia artificial y cómo alguien podía dudar que fuera él? Es interesante eso. Después de juicio de valor, cada uno hace el que tiene ganas. Y esto nos trae como una discusión, ¿no? Como el baterista de Metallica yendo a la puerta de Napster en el 2000 y diciendo esta plataforma que va a terminar como con nuestra carrera. En general los artistas que hacen eso tampoco tendrían mucho problema, o sea, podrían decir esto no me importa. Y de hecho hay muchos casos locales, no sé, por ejemplo Woz, que también en una conferencia le hacíamos una entrevista al manager que planteaba cuando aparece un deepfake para nosotros es como un homenaje, o sea, porque es como que alguien haga un cover tuyo, digamos. Obviamente no vas a dejar que moneticen, pero sabes que alguien está interesado en lo que vos haces, ¿no? Como ese tipo de mediciones. Y en el lado opuesto aparece Grimes, que en el momento en el que sale el deepfake, el de Drake The Weeknd, plantea como esta idea de, bueno, todos los que quieran usar mi música o mi voz, la van a poder hacer. Y vamos a compartir regalías 50 y 50. Entonces ellos armaron un modelo de una plataforma tecnológica que se llama ElfTech, que básicamente plantea que uno pueda utilizar las voces de una manera que es for dummies, así total, o sea, como que cualquier persona lo puede hacer, y mandarles la canción. Si a ellos la canción les gusta, la suben, la distribuyen y dividen 50 y 50 las regalías. Esto lo hicieron en un artista que se llama Grimes AI. ¿No? Y es interesante la postura porque es de lo que otros ven como un problema, una competencia, a ver como una posibilidad de co-creación o de... ¿Cómo? Totalmente. Abrió el API. De hecho, un montón de su storytelling, digamos, que plantea ahora está ligado a esto y ella también habla como que es una artista descentralizada ya, porque descentralizó su voz. Perfecto, vamos a ir al cierre. Esto va... Pum, pum. Acá también aparece una pregunta más histórica que nosotros jugamos en el libro de con qué data se entrenó tu artista favorito, ¿no? Porque también la adjudicamos a la IA como esta idea de que es una copia, pero lo que escuchamos hoy está muy ligado a esta idea de que lo nuevo original es más complejo. Y después hay conflictos que no nos vamos a detener en la industria y demás. Vamos a ir a gente, se lo dejamos ahí a Sweetman. Tiene una parte más, pero creo que puede quedar abierta en este punto. A nosotros ahora lo que nos interesa en este cruce de la IA a la música tiene que ver con cómo pensamos, digamos, éticamente, cómo pensamos en una inteligencia artificial más plural y efectivamente colaborativa. ¿No? Para eso hoy nosotros creemos que es fundamental entender qué es la creatividad y qué es ser artista, que son preguntas que efectivamente dan paja, pero hoy la capacidad de crear música, video o arte es infinita y para todas las personas. Entonces, entender cuál va a ser el diferencial entre que alguien que hace música por un motivo lúdico, consumo, que eso es, cualquiera lo podemos hacer, o alguien que es un músico. Y después, ¿qué distancia, o sea, esta ecuación, qué distancia la creatividad humana de las máquinas? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué decimos que una IA puede o no emocionar? Y lo último, que creo que es lo que estamos investigando ahora en algunos planos, es qué pasa con el patrimonio cultural, qué pasa con los folclores, qué pasa con el lenguaje propio, qué pasa con todo lo que sale de los centralismos para los entrenamientos de la inteligencia artificial. Así que dejo ahí abierto. Y así viene Sweetman y eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nico. Si alguien quiere hacer una pregunta, una sola pregunta podemos tomar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Dejo ahí mi contacto también si quiere. ¿No? Tengo un par acá y si no se puede comprar online. Versión online o física. Hay un montón. ¿Cómo se llama? Siempre lo digo mal. Blue es el que también hacía cosas con Web3.
Si buscas Grimes, creo que es un buen horizonte para encontrar artistas. No sé, depende de qué lugar. En Chile hay colectivos, que ya está Trimex, está un artista que se llama Nod, hay otro. Vos querés que te resuelvan la tarea, digo, si como no buscas, claro. Te podemos pasar después en los pasillos, te pasamos unos discos y unos artistas. Sí, hay un sello, en España hay un sello, hay una artista española que se llama Las Nenas, es que lo que pasa es que hay que indagar, o sea, hay cosas, hay un montón, y hay un montón de cosas que no son claras que son IA, pero te das cuenta, digamos, o sea, no. Muchas gracias, Nico.